Era una noche de invierno en la Grand Central Station, donde hasta el aliento de la gente se convertía en humo con la avalancha de transeúntes. Un elegante Rolls-Royce negro se detuvo silenciosamente junto a la acera. Dentro, un hombre de cabello con mechas plateadas permanecía sentado en silencio, mirando fijamente. Justo delante, un joven negro tocaba la armónica, con su frágil hermanita aferrada a su espalda, tosiendo sin parar. El hombre se quedó paralizado. En esa melodía tenue y temblorosa, algo enterrado en su pasado cobró vida, y todo comenzó a partir de ahí. El semáforo se puso en rojo. El Rolls-Royce Phantom se detuvo suavemente junto a la avenida, con el motor casi en silencio. Dentro del interior de cuero marrón oscuro, Charles Everett, de 52 años, director ejecutivo de un imperio tecnológico, permanecía inmóvil tras el cristal blindado. Su rostro parecía vacío, su cabello con mechas plateadas estaba pulcramente peinado, pero su mirada parecía perdida, desconectada de los imponentes edificios reflejados en la ventana a su lado. Entonces notó un pequeño movimiento. Una nota débil y temblorosa llegó como de otro mundo. Afuera, justo frente a Grand Central, en los oscuros escalones de piedra, un joven negro tocaba la armónica. El viento invernal soplaba entre sus rizos enredados. A su espalda, una niña más pequeña se acurrucaba con una bufanda de lana desgastada, pálida de frío, tosiendo sin parar. La armónica desafinaba, pero temblaba con tanta honestidad que casi rompía el aire. No estaba suplicando. Era reconfortante, manteniendo unido algo frágil. Charles frunció el ceño. Miró fijamente, incapaz de apartar la mirada, como si alguien hubiera abierto de repente una puerta dentro de él que había cerrado con llave hacía décadas. Recordó tener 8 años, acurrucado bajo un puente de tren en Baltimore, solo, tan hambriento que sentía que se disolvía en el viento. Su madre se había ido una mañana, sin despedirse. Esa sensación de ser olvidado por el ajetreo del mundo, nunca la había compartido con nadie. En cambio, se sumergió en el trabajo, amasó una fortuna, construyó un reino, se divorció 2 veces y nunca volvió a mirar atrás, a esa habitación olvidada de su alma. Pero esa noche, la música parecía retroceder en el tiempo. Un recordatorio de que algunos dolores nunca se van. Simplemente duermen hasta que algo los llama a despertar. Emily, dijo en voz baja. Su asistente se giró, frunciendo el ceño al ver su expresión. Sí, señor. Averigua quiénes son esos niños esta noche. Todo. Mientras la ciudad exhalaba su último aliento en el corazón de la noche, Haden seguía allí. Los pasos se habían vuelto más tenues. El graznido, antes agudo e incesante, se desvaneció en un murmullo lejano. Solo quedaba viento y frío, espesándose como un cristal invisible entre los 2 niños y el resto del mundo. Laia había dejado de temblar. Yacía inmóvil, con las mejillas secas y los ojos cerrados, con la respiración tan débil que Haden apretó su mejilla contra la de ella solo para asegurarse de que seguía viva. Entonces, una tos repentina le atravesó el pequeño pecho. Su cuerpo se arqueó en sus brazos por el dolor. Luego se desplomó lentamente como una vela que se apaga. Ya, Hila, por favor. Haden entró en pánico, sacudiendo a su hermana. Sus sollozos eran rápidos y desgarradores, con la respiración entrecortada entre llantos entrecortados. Alguien, por favor, ayude a mi hermana. Unos tacones altos resonaron rápidamente a un lado. Una joven pasó caminando, negando con la cabeza. Probablemente otro gesto para ganarse la compasión. Haden no la oyó. Solo abrazó a su hermana con más fuerza, temblando mientras gritaba al viento. Sus gritos se quebraron como las notas de una armónica sin terminar. Entonces la puerta del Rolls Royce se abrió de golpe. Una figura irrumpió. Charles no recordaba cómo había cruzado la calle. Solo sabía que para cuando sus rodillas tocaron el pavimento helado, sus brazos ya habían abrazado el frágil cuerpo de la chica. Era demasiado ligera, tan ligera que le encogió el corazón. «Todavía respira», susurró.
Luego giró hacia el coche y ladró. Emily, abre la puerta. Vamos al hospital más cercano ahora mismo. Sin dudarlo, Emily abrió la puerta trasera de golpe. El conductor se puso en marcha. Charles subió, abrazando a Hila, pálido de frío y miedo. Haden corrió tras ellos, presa del pánico. Es mi hermana. Por favor, no te la lleves. Charles se giró ligeramente, extendiendo el otro brazo. Sube tú también. Haden dudó. Pero los ojos del hombre no eran fríos. Contenían algo más. Asintió. La puerta se cerró de golpe. Y en ese momento de silencio, mientras el coche se perdía en la noche, el susurro de una canción comenzó a surgir en la memoria de Charles. Eres mi sol, mi único sol. Charles sintió como si el aire hubiera abandonado la cabina. Todo su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron de par en par. Era la canción de cuna que una vez le susurró hacía 20 años a un niño que nunca nació en los brazos de la mujer que nunca olvidó. El hospital Roosevelt permaneció iluminado toda la noche. El suave aroma a antiséptico flotaba en el aire, mezclándose con pasos apresurados y los sonidos difusos de ventiladores y monitores cardíacos. Charles permanecía inmóvil en una silla fuera de urgencias, con las manos aún impregnadas del frágil calor de la niña que acababan de llevarse en camilla. Emily regresó tras una breve conversación con el médico de cabecera. Se inclinó y le entregó un expediente temporal. Su voz era apenas un susurro, como si temiera tocar algo demasiado delicado. Se llama Laia, tiene unos 4 años. No tiene tutor legal registrado. El hospital ha alertado a los servicios de protección infantil, pero se detuvo. Como está en estado crítico, no intervendrán por ahora. Charles asintió en silencio. En su mente, la canción de cuna aún resonaba como si Laia siguiera susurrando cada palabra suavemente contra su hombro. Eres mi sol. Se arremangó, dejando al descubierto una leve cicatriz en la muñeca. La conexión era tenue, casi absurda, pero su corazón le decía que no podía ser una coincidencia. Solicita una prueba de ADN, dijo en voz baja, con firmeza. Compáralo con el mío. Emily se quedó paralizada un momento y luego asintió lentamente, comprensiva. 2 días después, llegaron los resultados. Emily colocó los papeles delante de él. Su expresión era vacilante, conflictuada. Laia es su hija biológica, señor. La habitación pareció quedarse en silencio. Charles bajó la cabeza, con las manos apretadas, y tardó un buen rato en hablar. ¿Y su madre? Evelyn, su ex esposa. Tras el divorcio, se fue sin dejar información de contacto. Los registros médicos indican que descubrió que tenía cáncer terminal poco después. Sin querer ser una carga para nadie, ingresó voluntariamente en un albergue para personas sin hogar, dio a luz en silencio y falleció unos meses después. Charles apartó la mirada. La luz del pasillo iluminó el enrojecimiento de sus ojos. No sabía qué le dolía más, la verdad de que tenía una hija a la que nunca abrazó o que Evelyn hubiera dejado este mundo sola, llevándose ese secreto como un último acto de gracia. Emily dudó antes de continuar. ¿Y Haden? No hay relación biológica. Pero Charles dijo en voz baja, con la voz ronca. Ya he visto suficiente. En la tenue luz amarilla de la madrugada, cuando el hospital aún estaba silencioso y frío como una estación de tren vacía, Charles estaba sentado fuera de la sala de pediatría. A través del cristal, Haden estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la cama de Laia, sosteniendo la mano de su hermana en silencio. No durmió. No lloró. Sus ojos parecían haber soportado más noches de insomnio de las que un niño de 10 años debería conocer. Emily se acercó en silencio, sosteniendo otro expediente, más delgado que el anterior, pero no menos pesado. Haden, dijo, no es tu hijo. Pero Charles no dijo nada. Tomó el expediente en silencio. Las palabras impresas en su interior relataban cosas que el niño probablemente nunca le había contado a nadie. Haden era el hijo de Evelyn, nacido después del divorcio,
hijo de un hombre que nunca regresó. Sin nombre, sin rostro, sin responsabilidad. Cuando Evelyn descubrió su enfermedad, buscó refugio en el único lugar que aceptaba a una mujer embarazada sin identificación ni seguro médico. Laia nació allí, pequeña, con bajo peso, en una habitación de paredes grises con una sola ventana que daba a una pared de hormigón. 3 meses después, Evelyn murió. Cuando llegaron los servicios sociales, Haden, que entonces tenía solo 6 años, abrazó a Laia y se escabulló por la puerta trasera. Fue un instinto de supervivencia. A partir de ese momento, desapareció de todos los registros oficiales. Algunos decían haber visto a los hermanos durmiendo en una camioneta abandonada en el sur del Bronx. Otras noches, se acurrucaban bajo puentes envueltos en bolsas de plástico. Haden nunca mendigaba. Rebuscaba en los contenedores de basura detrás de los supermercados, buscando cartones de leche casi caducados, cortezas de pan aún lo suficientemente blandas como para masticar. Nunca fue a la escuela. Sin identificación, sin vacunas. Pero sabía cómo entrar en calor con periódicos viejos. Sabía cómo frotarle las manos a su hermana cuando tenía frío. Sabía cómo despertarla de una pesadilla con una armónica. Un niño de 10 años, pero ya un hermano, un padre, una figura delgada y silenciosa, resiliente, firme, como si hubiera nacido para permanecer en los espacios fríos de la vida, pidiendo solo una oportunidad para que su hermana sobreviviera. Esa noche, mientras Nueva York se sumía en un frío aún más profundo, Emily dejó una nota escrita a mano en el escritorio de Charles. No era un informe hospitalario, ni papeleo legal, solo una declaración de una pequeña farmacia cerca de las afueras de Harlem, el tipo de lugar donde nadie hacía mucho caso a un niño perdido que rondaba en un rincón. Hace 3 meses, dijo Emily en voz baja. Haden fue atrapado aquí. Charles levantó la vista, con la mirada fija. Intentó coger un frasco de jarabe para la tos infantil. Lo sujetaron y llamaron a la policía, pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, Haden simplemente dijo, «Solo quiero que mi hermana viva». Esa frase aterrizó como una cuchilla silenciosa, clavándose en lo más profundo del pecho de Charles. La farmacéutica, una mujer de unos 70 años que había trabajado allí durante más de 40 años, se negó a presentar cargos. Solo dijo una cosa antes de pedirles a los agentes que lo dejaran ir. Emily hizo una pausa, como para comprobar si Charles estaba listo para lo que venía después. Es el chico más valiente que he conocido. 4 días después de ser rescatada, Laia recibió el alta del hospital con un vestido de lana rosa pálido que Emily había elegido ella misma. Su pequeña mano se aferró con fuerza al dobladillo del abrigo de Haden. Charles fue a recogerlos en su Rolls Royce habitual, pero esta vez no había una barrera de cristales tintados. La puerta ya estaba abierta, y en el asiento trasero, 2 tazas de chocolate caliente esperaban. La mansión se alzaba tranquila en un rincón del condado de Westchester, lejos del ruido de la ciudad, rodeada de amplios jardines y el canto matutino de los pájaros. Para Laia, era un paraíso. Pero para Haden, era algo completamente distinto. Demasiado limpia, demasiado silenciosa, demasiado frágil. En la amplia cocina, impregnada del tenue aroma a pan tostado, Charles colocó con cuidado un plato de huevos sobre la mesa e invitó a Haden a sentarse. El chico permaneció en silencio, sin poder ocultar por completo la sospecha que albergaba en su mirada. Pasó un momento antes de que finalmente hablara. Su voz, suave y quebrada como una pequeña fractura, dijo, «Nos dejarás cuando te canses de nosotros, ¿verdad?» Charles no respondió de inmediato. Miró a Haden a los ojos un buen rato y luego apoyó la mano en la mesa. «No te lo prometo con palabras, pero si me das tiempo, te mostraré lo que hago». En los días siguientes, Charles no insistió. Llegaba puntual a las comidas, contaba anécdotas sobre el naranjal detrás de la casa, e incluso empezó a aprender a tocar la armónica en YouTube solo para comprender el sonido que había mantenido viva a una niña durante tantas noches frías. Una noche, cuando estaban solos,
Emily dijo en voz baja, ese chico ha sido abandonado demasiadas veces, Charles. No confía en nadie, pero ahora aprende un poco más cada día. Charles miró hacia la ventana del segundo piso, donde Haden estaba sentado junto a Laia. El chico aún sostenía la misma armónica de siempre, pero la mirada cautelosa en sus ojos ya no era la misma. En Nochebuena, el aire en Brooklyn era gélido. Pero dentro de una pequeña iglesia escondida tras hileras de árboles centenarios, la calidez de la luz de las velas parecía ablandar hasta los corazones más duros. El coro cantaba Noche de paz bajo vidrieras. El destello de las llamas proyectaba una paz ancestral y serena en los rostros de los reunidos. Charles estaba sentado en el banco central con dos pequeñas almas a su lado, almas que habían cambiado por completo el curso de su vida. Haden vestía una sencilla camisa blanca y tenía las mejillas sonrojadas por el nerviosismo. Laia se acurrucó contra Charles, sus pequeños dedos entrelazados con su gran mano, como si temiera despertar y descubrir que todo era un sueño. Cuando el servicio dio paso a las oraciones compartidas y las ofrendas musicales, Charles se inclinó y susurró, «¿Te gustaría tocar algo para la iglesia?». Haden dudó, luego asintió. Salió del banco y sacó del bolsillo la misma armónica desgastada, la que lo había acompañado a través de las noches más frías, por calles sin nombre y bajo los rincones más oscuros de la ciudad. Las notas comenzaban, «Eres mi sol». No eran perfectas, no eran suaves, pero desde el primer sonido tembloroso, alguien se quedó quieto. Entonces se extendió otro silencio. La gente no escuchaba con los oídos, sino con algo más suave. Quizás el recuerdo, quizás la pérdida, algo que todos habían llevado alguna vez. Laia se giró hacia Charles, le besó la mejilla y le dijo suavemente, «Papá». Charles parpadeó y luego miró a Haden. El niño estaba allí, con la armónica aún en la mano y la voz temblorosa. «Papá, ¿puedo llamarte papá?». Charles no respondió. Simplemente abrió los brazos. En ese instante, bajo la cúpula iluminada por las velas, los abrazó. Una familia se había formado, tarde, pero verdaderamente completa, y nadie volvería a vagar solo. Las cosas que parecen más frágiles, una canción temblorosa, una mano temblorosa, a veces pueden conmover un corazón que una vez se sintió de piedra. En un mundo frío y lleno de miradas críticas, la paciencia, el sacrificio silencioso y el amor incondicional pueden obrar milagros. A veces, una familia no se forma con sangre, sino por decisión. La decisión de quedarse, amar y sanar.